Buenas noches, bendiciones. Soy la pastora Luisa y les traigo un estudio bíblico del de la lección número 2 de nuestro libro El Sendero de la Verdad, y estamos con el libro número 9. Y el título de esta lección es La Ley de Dios. Vayan por sus Biblias, por favor. Vamos a leer Mateo 5, los versos 17 al 20. Pero esta noche tengo una breve oración y una canción que yo la conocí desde que era muy pequeña. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu presencia, tus bendiciones, por la vida. En este momento, Señor, queremos entregarte a ti nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad. Señor, queremos entregarte la nación de los Estados Unidos, que en estos días está pasando cosas muy importantes, y solo queremos pedirte, Señor, que tú mantengas la paz en esta nación. Ayúdanos, Padre, especialmente a nosotros, a los cristianos, a hacer esos vínculos que traigan paz, Señor. Y aunque sea solo a través de la oración, que es arma poderosa, Señor, permite que tus hijos, Señor, eleven sus oraciones, y por favor te suplicamos hoy en nuestra oración por este país, los Estados Unidos, que haya paz, que haya tranquilidad, que todo esté bien en el cambio de mando, Señor. Y Padre, en lo que vamos a compartir esta palabra tuya, Señor, en lo que abrimos nuestras Biblias y recibimos tu palabra, Padre, queremos suplicar que seas tú quien hables a nuestros corazones, sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos e inspirándonos para recibir tu palabra y hacer la vida en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a cantarles una alabanza que está en el Salmo 40 y voy a leerles los versos 16 y 17. Bueno, voy a cantarles los versos 16 y 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Jehová. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Y no sé si lo dije, pero es el Salmo 40, los versos 16 y 17. Y para empezar nuestra lección de esta tarde, El Sendero de la Verdad número 9, vamos a ir al capítulo 5 del libro de Mateo, los versos 17 al 20. Y la palabra del Señor dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado
grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Que el Señor bendiga su palabra. Y la maestra de esta noche es la pastora Jessica Rojas de la Argentina. Y nos dice que el propósito de la lección es que usted comprenda el significado de la ley de Moisés y en el contexto de las enseñanzas de Jesús y entienda su aplicación para su vida diaria. Para empezar, vamos a ver que hay leyes, hay reglas, hay normas en todas partes para conducir, para vivir la vida diaria, incluso para hacer una receta, para una buena comida, una cena deliciosa. Hay que seguir los pasos, hay que hacer las maneras o las cosas de la manera que nos indican. Para criar buenos hijos hay que darles también reglas, hay que darles rutinas. En su trabajo hay muchas reglas, me imagino. Le dicen cómo tiene que hacer esto o cómo no debe de hacer algo para evitarse de problemas. Las reglas, las normas, las leyes son parte de la vida diaria de todo ser humano, sin ninguna excepción. De otra manera sería un caos total. Y no, Dios no quiere eso para nosotros. Y esto ha sido así desde Adán y Eva. En nuestro estudio de Génesis vimos que Dios solamente les pidió que eviten una sola cosa, una sola, que era no comer el fruto del árbol de la vida. Y hasta el día de hoy, como dije anteriormente, las leyes, las reglas nos aplican a todos los seres humanos. Y hay algunas reglas o leyes que son más importantes que otras. Si yo le pido, por ejemplo, cuando entre a mi casa, por ejemplo, le puedo decir, quítese los zapatos, por favor. Pero si no se los quita, no es ningún problema. No va a cambiar nada. Pero sin embargo, hay reglas que pueden ser de vida o de muerte. Por ejemplo, si usted va a encender la cocina, no puede dejar el gas que simplemente siga corriendo y corriendo y corriendo. Usted puede morir. Y peor si hay alguna chispa o una luz encendida, puede haber una explosión y usted puede terminar muy dañado. Es por eso que consideramos algunas reglas importantes, mientras otras puede que no tengan mayores consecuencias. Sin embargo, ahí están. Hay reglas para ayudarnos a vivir mejor, a hacer nuestro trabajo mejor. Y como leímos este pasaje de la Biblia, estamos hablando incluso de los 10 mandamientos y de las leyes que se llaman las leyes de Moisés o leyes mosaicas. Y Jesús nos empieza diciendo en este pasaje que leímos que Él no ha venido a anular o abrogar las leyes ni todo lo que se ha escrito en este maravilloso libro que conocemos como la Biblia, en lo concerniente a todo lo que es el Antiguo Testamento. Miren cuánto es el Antiguo Testamento comparado con el Nuevo. Es bastante, mucho más. Entonces, Jesús no ha venido a anular nada de esto. Al contrario, Jesús lo dice bien claro, que Él ha venido a cumplirla, a obedecer la ley de Dios, pero no la ley tergiversada o torcida de los maestros de la ley o de los fariseos. Esa ley no había que respetarla, porque eran leyes puramente humanas. En cambio, Jesucristo sí fue muy cuidadoso de obedecer, de respetar y de cumplir todas las leyes como Dios las había mandado. Entonces, aquí continuando dice, hay una ley ceremonial, que esto viene desde el Antiguo Testamento. De hecho, vamos a leer Levítico capítulo 1, para los que son rápidos con su Biblia, Levítico capítulo 1. Wow.
los versos 2 y 3 habla acerca de una ley ceremonial, o sea, para las ceremonias que practicaban los judíos en Israel antiguamente, y tiene que ver con las ofrendas. Esta ley ceremonial dice que Moisés les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. En otras palabras, una vaca, un toro, una oveja o un carnero. Si el animal que ofrece va a ser quemado, tiene que ser una vaca o un toro. En todo caso, dice, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Nosotros vemos que hoy en día muchas de estas leyes ya no pueden ser practicadas porque ya no existe el templo en Israel. Y también vemos que este tipo de ofrendas ya no son necesarias, porque Jesucristo vino a ser la ofrenda perfecta. Él vino a morir en una cruz, a derramar su sangre para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Así que esas ofrendas del Antiguo Testamento ya no son necesarias, pero lo importante que debemos de aprender de estas leyes del Antiguo Testamento no es para hacernos la burla, no es para, digamos, menospreciarlas de ninguna manera. Más bien debemos de entender estas leyes con mucha sabiduría, con oración, con la guía de Dios, y entender cuál es el principio de Dios para que nosotros las apliquemos hoy en día. Y en este caso, por ejemplo, de las ofrendas de este animal que debían de traer, nos da a entender que una persona al acercarse a Dios debe hacerlo con una intención de adorarlo, aún con lo que él tiene o ella tiene, con nuestras pertenencias. Yo he recibido la salvación de Jesucristo. ¿Con qué me puedo quedar? Yo se lo entrego todo, absolutamente todo al Señor. Le ofrezco todo, empezando desde mi vida. Y ese es el principio que debemos de aprender. Ofrecer una vaca, un toro, significaba mucho dinero, significaba un sacrificio grande para una familia. Pero hoy en día entendemos que ya no necesitamos matar al animalito, sino que debemos de entregárselo a Dios todo. Hacer un sacrificio de alabanza y de adoración a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios amoroso, que lo ha entregado todo por nosotros. También vemos en Deuteronomio 12, el versos 2 y 3, dice, se los voy a leer de mi versión, Deuteronomio capítulo 12, los versos 2 y 3 dice: destruirán por completo todos los lugares donde adoraban a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, las romperán y las prenderán a fuego a sus imágenes de su diosa falsa Aserá. Derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. Esta fue una ley en aquel tiempo. ¿Cuál es la aplicación para el día de hoy? Dios quiera que usted o en su familia o entre sus amistades nadie tenga ningún tipo de imagen. Y si las tienen, sí, esto aplica todavía. Pero sin embargo, hoy en día hablamos o entendemos que uno puede hacer de dioses no solamente a imágenes o estatuas, también podemos nosotros mismos ponernos como un Dios en nuestro corazón. Yo soy tan importante, yo lo valgo todo, yo me merezco todo. Y así nos endiosamos a nosotros mismos
y con nuestra actitud tratamos mal a otras personas, despreciamos a otras personas, en fin, podemos poner como Dios a nuestro dinero. Hay muchas personas que ponen como Dios a sus celulares, no se separan de ellos y lo llevan a todas partes y no le pueden ni quitar el sonido cuando están en el trabajo ni en la iglesia. En fin, hay que tener cuidado de lo que usted está haciendo un Dios. Y este pasaje nos está diciendo que no debe de haber nada ni nadie más importante que Dios. No debemos de hacernos de un Dios, ni de una persona, ni de un objeto, mucho menos de nosotros mismos. Y eso es el principio de esta lectura que les di de Deuteronomio. Entonces, debemos de poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y nadie más puede tomar el lugar de nuestro Dios Todopoderoso. Y la segunda parte que vemos es las leyes civiles. Acabamos de ver la ley ceremonial. Ahora vamos a ver la ley civil. Y estas leyes aplicaban a la vida diaria de las personas en Israel. Y muchas de estas leyes no las podemos practicar hoy en día porque estamos en una distancia en tiempo de tal vez miles de años y ya no se pueden aplicar. Nuestra vida cotidiana es totalmente distinta a lo que fue en aquel entonces. Entonces no podemos seguir estas normas como fue en aquel otro tiempo. Pero otra vez les digo, debemos de buscar cuál es el principio de estas leyes que debemos retener, porque muchos de estos principios son eternos y nos ayudan, son nuestra guía para una conducta agradable delante de nuestro Dios Todopoderoso. Por ejemplo, en Deuteronomio 22, y esta es una cosa muy interesante, Deuteronomio 22, verso 8, dice: cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Imagínense, la Biblia es un libro completo, totalmente completo, que nos da hasta buen consejo, nos da una precaución necesaria que debemos de tomar aún al construir, para prevenir accidentes, para que nadie sea dañado o muerto. En Deuteronomio también el capítulo 22 habla también acerca de reglas que tienen que ver con la conducta sexual, tiene que ver con pecados sexuales. Y es que esa área de nuestra vida también le interesa a Dios. Es por eso que Dios nos da guías, y léanlo, Deuteronomio 22 a partir del 13, son bastantes versículos que hablan acerca de la conducta sexual que debemos de evitar. Y esto es para preservar a nuestras familias, para proteger a nuestros hijos, para proteger incluso a nuestra sociedad, para que tengamos matrimonios sólidos, para que tengamos hijos que tienen su padre y su madre en su hogar y que les dan un buen ejemplo. Entonces, esos son los principios que debemos de mantener, debemos de interpretar estos principios que aplican a nuestra vida hoy en día. También en Deuteronomio habla acerca de Deuteronomio 23, el verso 7 dice: no aborrecerás al edomita. Edom era un territorio cerca de Israel, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, o sea, la persona que viene de Egipto, porque tú fuiste extranjero en la tierra de ellos. ¿Cuál es el principio para nosotros que podemos sacar de este mandamiento que Dios dio a los israelitas? Y es que hoy en día el mundo se ha convertido en tan pequeño. Nosotros
que estamos viviendo en Estados Unidos, hemos venido de cuántos países de Latinoamérica y vemos que hay personas de muchas otras nacionalidades que viven en este país. Y si vamos a nuestro país, nos vamos a encontrar a extranjeros de muchas nacionalidades que han llegado hasta nuestra tierra. Esto nos enseña que nosotros debemos de tratar a los extranjeros como si fueran, como si fueran nuestros hermanos. Debemos de expresar compasión hacia el extranjero que está en nuestra tierra y aún hacia el extranjero en la tierra donde estamos viviendo. Eso es lo que nos podemos sacar o interpretar de ese pasaje que les acabo de leer. No está bien que maltratemos a una persona porque hable diferente o porque se vea diferente o porque coma diferente de nosotros. Eso es básicamente lo que vemos. Pero lo más importante en esta lección es lo que tiene que ver con la ley moral. Moral, lo hablamos en nuestra clase de discipulado, tiene que ver con nuestro entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, de las cosas que debemos de hacer y las cosas que debemos de evitar por nuestro propio bien. Entonces, hablando de la ley moral, como los 10 mandamientos, estos son, ¿por qué son importantes los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos vienen directamente de Dios y aplican a todos por igual, sin excepción, absolutamente. Los 10 mandamientos requieren obediencia de nuestra parte. Eso es lo importante. Por ejemplo, Éxodo 20:13, no necesita buscarlo. Una de las leyes que Dios nos da de los 10 mandamientos: no matarás. Por favor, anótalo. No matarás, ¿no? Entonces, esta es una ley moral. En esta ley entendemos la voluntad de Dios de que nosotros no podemos terminar con la vida de otro ser humano. Esa es la importancia, el valor de la vida humana, y aplica a todos nosotros. Desde tiempos antiguos esta palabra es importante y aplica y no cesará de aplicar a nosotros. Es importante esta ley que nosotros la entendamos, y los 10 mandamientos absolutamente. Entonces, la ley moral de Dios no cambia. Las culturas cambian, las tradiciones cambian, nuestra manera de pensar cambia, pero la ley moral de Dios absolutamente no cambia. Sigue vigente. Y son la base para nuestro diario caminar con nuestro Dios Todopoderoso. Es importante que lo lea. Éxodo 20, léalo. Hablando aquí, la pastora Jessica nos habla acerca del discipulado. Y en Mateo 5:19 dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseñen a otras personas, él o ella será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero esta es la parte que me gusta. Pero cualquiera que cumpliera estos mandamientos y los enseña, será considerado grande en el reino de los cielos. Esto me aplica a mí porque yo sinceramente trato de obedecer la palabra del Señor. Ya tengo más de 50 años y he tratado de vivir delante del Señor, honrándolo, obedeciéndolo, con gozo, con alegría. Ahora me toca enseñarlo. Y a mí me da mucho gozo enseñar la palabra del Señor porque la he vivido. Y cuando leo esta palabra de ser que un día seré considerada grande en el reino de los cielos, porque yo obedezco, lo vivo y lo enseño. Y Jesús, es interesante cómo empieza este versículo, porque nos da el lado contrario, o sea,
lo que no debemos de hacer. No seas como las personas que no están obedeciendo, sin embargo la enseñan. Y ellos van a ser considerados pequeños. Incluso la pastora Jessica dice, no es que no solamente que van a, no nos equivoquemos pensando que esas personas van a entrar al reino de los cielos. Al ser tan pequeños van a ser dejados afuera, no van a entrar al reino de los cielos, dice. Pero también el Señor nos da el lado positivo, que debemos de hacerlo, o sea, empezando, y nos da 3 R's. Nos dice recibir. Primeramente, uno recibe instrucción, uno aprende, uno lee la palabra del Señor, ve el buen ejemplo de otras personas y así recibe esa instrucción. Después, retiene. Es por eso que siempre les pido, tomen nota. Eso va a ayudar a que usted retenga la palabra de Dios. Y al retener esta enseñanza, usted la va a empezar a aplicar en su propia vida. Y una vez que usted tiene ya esa retención, ya está aplicando la palabra de Dios en su vida, usted va a poder repartir. En otras palabras, va a poder compartir esto con otras personas que necesitan de Dios. Uno se convierte en un testimonio y empieza a enseñar a otras personas. Mi deseo con los discípulos que estamos teniendo en esta iglesia es que estos discípulos van a ser otros discípulos. Y aquí la pastora dice algo que yo quisiera leerles. Si nuestra vida no testifica el fruto de haber practicado los mandamientos de Dios, no somos dignos ni estamos preparados para enseñar a otros. Nosotros los que enseñamos, dice, vamos a ser juzgados de una manera más estricta que las personas que no enseñan. Y por eso dije con gran alegría que para mí practicar la palabra de Dios, poderla enseñar y ahora saber, voy a ser grande en el reino de los cielos. Y por eso doy gloria al Señor. Entonces, cuando uno practica estas 3 R's, recibir, retener, repartir, no hay lugar de que usted se quede estancado espiritualmente. Usted va a tener un crecimiento espiritual en su vida y va a estar actuando en función de obediencia al gran mandamiento de Jesús, de ir a las naciones, a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles la palabra de Dios. Y aquí ya casi terminamos, dice la ley de Cristo. Y Jesús dice, les digo esto, les digo que la justicia de ustedes o la rectitud de ustedes tiene que ser mayor que de los escribas y de los fariseos, porque si no es así, no entrarán en el reino de los cielos. Y es interesante que los fariseos, los escribas, eran las autoridades espirituales, eran autoridades religiosas en la nación de Israel. Ellos eran los maestros, los que enseñaban a toda la nación de Israel acerca de Dios y acerca de su palabra. Pero Jesús notó que en estas personas había hipocresía, porque ellos tenían una apariencia exterior nada más. Aparentaban ser muy buenos, aparentaban ser obedientes a la ley de Dios, aparentaban estar viviendo según las leyes, los requisitos y los rituales. Sin embargo, era nada más externo. Ellos eran legalistas, les encantaba solamente la ceremonia, les gustaba pensar en lo que debían de hacer aparentemente para que todos piensen, wow, qué bonito lo hace o qué bien lo está haciendo, pero eran nada más apariencias. Lo que Jesús nos está pidiendo hoy en día es que estas acciones deben nacer desde el corazón, no porque alguien me diga, sino porque yo deseo desde mi corazón obedecer a Dios. Es por eso que como madre de familia, como pastora de una congregación,
Muchas veces yo les hablo a ustedes como sugerencias, hasta como súplicas les hablo, porque yo no soy quien para darle una orden a nadie. Mi deseo más grande como pastora, como madre, es que el deseo de servir a Dios, el deseo de obedecer a Dios, nazca de su corazón, de usted. No porque yo se lo diga, no porque yo se lo pida, no porque lo estemos hablando domingo a domingo, sino porque en usted nace esto que es desde el profundo del corazón la motivación, el impulso, el deseo de hacer algo bueno para Dios. Y esto tiene que ver no con el hacer, sino con que uno es. Yo me considero hija de Dios, yo soy hija de Dios. No porque sea pastora, yo he sido creyente por muchos años. Entonces, porque yo soy, entonces actuaré de una manera. Soy hija de Dios, entonces yo obedeceré la palabra de Dios, amaré a Dios y lo obedeceré. No puede ser de otra manera. No puedo yo obedecerle a Dios. Ay, no voy a poder mentir más. Ah, no puedo robar más. Ay, qué terrible. Y me voy a sentir frustrada y me voy a desesperar porque voy a mirar cosas que deseo de aquí, de allá, que quiero robar, que quiero mentir, que quiero hacer daño y no puedo porque me han dicho que no puedo. Es que no funciona así, se va a volver loco uno. Esto tiene que ser porque soy hija de Dios. No tengo más deseo de quitarle nada a nadie. No tengo más deseo de hablar mal de nadie, ni insultarle, ni mentir, ni hacer daño a nadie. Es porque soy hija de Dios, lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez más voy con lo que no se trata de lo exterior, sino tiene que partir desde lo más profundo de mi corazón. Esto no se trata de dejar de hacer algo mientras todavía lo deseo en mi corazón. Esto sería mucha hipocresía de mi parte, el decir, no, es que yo ya no miento, yo no robo ya. Pero sin embargo estoy con ese deseo dentro de mí y un día ese deseo se va a manifestar y voy a hacer lo que verdaderamente deseo en mi corazón. Esto se trata de entregar a nuestro Señor Jesucristo todos nuestros deseos, todas esas intenciones y motivaciones, por más malas que sean, entreguémoselos a Jesucristo y pidámosle ayuda, que a través de su Santo Espíritu Él nos ayude a vencer todos estos impulsos. Hay que renunciar nosotros mismos a todos estos impulsos, deseos y motivaciones, y que a través de su Santo Espíritu nos dé un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón puro. Pero para eso también usted tiene que renunciar a todo lo que le pueda impedir tener ese corazón puro. Y el Espíritu Santo le va a limpiar. El Espíritu Santo, y a través de la palabra usted va a recibir esa limpieza profunda desde lo más profundo de su corazón. Para concluir, vemos que nuestro Señor Jesucristo es el más maravilloso ejemplo de una persona que ha vivido, determinado a obedecer la ley de Dios y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y esto no se trata de una larga lista de lo que usted debe hacer o lo que usted no debe de hacer, de ninguna manera. El caminar con Cristo produce en nuestro corazón una transformación. Y es así que de donde brota un deseo de amar y adorar a Dios y de bendecir a otras personas, trayéndoles el mensaje, las buenas noticias de que si pone su fe en Jesucristo, usted puede recibir la vida eterna y tener este mensaje para ayudar a otras personas que desde lo profundo de su corazón puedan amar, servir,
obedecer a Dios. Dios les bendiga grandemente.